Muy bien, estamos en Segunda de Samuel capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3. La semana pasada, de hecho, terminamos el capítulo 2 y leímos el primer versículo del capítulo 3, que dice: la guerra entre la familia de Saúl, sí, dirigido la familia de Saúl, o siendo el general Abner, y David, siendo el general de Joab, fue larga, se nos dice. Pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Y lo que quiere decir aquí es que la familia de Saúl empezó a darse cuenta, como se había dado cuenta a Abner, pero no lo había querido reconocer, como en su momento se había dado cuenta a Saúl, pero no lo había querido reconocer, como en su momento se habían dado cuenta muchas otras personas de que David era el que había sido llamado a fungir como el rey de Israel, y que ahora está ya tomando los pasos que Dios le está, a los cuales Dios le está abriendo puertas para poder tomar su lugar, el lugar que a él le corresponde. Ahora, en los versículos 2 y hasta el 5, vamos a ver un relato que no quiere decir necesariamente que todo esto sucedió así de un jalón, ¿verdad? Sino que fue algo que sucedió a través del tiempo que David estuvo reinando sobre Judá en Hebrón. Noten ahí el versículo 2 de 2 de Samuel capítulo 3, en donde dice: en Hebrón, en donde estaba David con su familia, le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Kilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, el rey de Gesur. Ahora noten aquí que ya en la tercera que se nos menciona, o la cuarta que se nos menciona aquí, si es la tercera, Macá, ¿verdad? Ya es hija del rey de otro lugar. Ya no es hija o alguien que fuera de Israel, sino que es hija del rey de otro lugar. En el versículo 4 dice: el cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto fue Itreán, hijo de Eglá, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Entonces, de nuevo, la información que se nos está dando aquí sucedió durante el tiempo en el que David reinó desde Hebrón sobre las tribus de Judá. Y sabemos, por lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, que David reinó desde Hebrón durante 7 años. Por ejemplo, miren ahí en su Biblia, en 2 de Samuel, en el capítulo 2 y en el versículo 11, una página o dos hacia la izquierda, dice: y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá 7 años y 6 meses. Entonces, esto que se nos está hablando aquí pasó durante este tiempo de 7 años y 6 meses, ¿ok? Porque recuerden, cuando David llegó a Hebrón, solo llevaba consigo a 2 mujeres. Llevaba a Ahinoam, la jezreelita, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Y estas fueron las únicas mujeres que llevaba. Y en estos 7 años, David se casa con otras 4 mujeres y tiene hijos de cada una de ellas. Cada uno de ellos le da un hijo varón. 6 hijos varones de 6 mujeres diferentes. Ahora, este es uno de esos pasajes que si me dieran la oportunidad de pasarlos por alto y no tener que estudiarlos, los pasaba por alto y no los estudiaría, no los mencionaría. Porque aquí se nos muestra cómo un hombre, que ya hemos visto a través de nuestro estudio de primera y segunda de Samuel, que se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, hace algo que estaba tan en contra del corazón de Dios. Y no me gustaría tener que tocar esto porque hay mucha gente que usa pasajes como estos para tratar de decirnos que la Biblia no es la palabra de Dios, o que es imperfecta, o que tiene errores, o que usa pasajes como este para tratar de respaldar ciertas cosas que a ellos o ellas les gustaría practicar o han pensado que podría ser divertido practicarlo. Y dicen: ya ves, la Biblia no dice nada en contra de esto porque aquí se estaba practicando y Dios no dijo nada en contra de ello. Bueno, solamente porque Dios no dice algo específicamente en contra de algo, algún comportamiento, alguna costumbre o a algunas situaciones en las que el hombre vive, no nada más porque no lo dice
explícitamente, no quiere decir que Dios esté a favor de ello. ¿Sí? Simplemente quiere decir que en ese tiempo Dios no estaba dispuesto a, porque el hombre estaba practicando estas cosas, hacer con el hombre lo que el hombre merecía que se hiciera. Porque si ese fuera el caso, mis hermanos y hermanas, y Dios, cada vez que nosotros hacemos algo que no va de acuerdo a su voluntad, que no va con su corazón, que no va con el plan que Él tiene, tomara cartas en el asunto con la justicia que sabemos que Dios puede tomar cartas en el asunto, ya hubiera destruido al mundo muchas veces. Ya a través de los tiempos el mundo hubiera sido destruido y vuelto a nacer, destruido y vuelto, porque es incapaz el hombre de mantener las leyes perfectas de Dios. Y es incapaz el hombre a menudo a hacer lo que Dios claramente dice en su palabra, aun cuando sabe que está dentro del corazón de Dios. Entonces, en esos 7 años, David se casa con 4 mujeres más y cada una le da un hijo. 6 hijos varones de 6 mujeres diferentes. Ahora, quiero decirles esto. Se los voy a decir desde el principio y lo vamos a ver a través de las escrituras. Y no quiero que nadie se vaya a equivocar en lo que voy a decir y vaya a malinterpretar en lo que voy a decir. David estuvo mal en tener tantas esposas. David estuvo mal en tener tantas esposas, porque esta claramente no era la voluntad de Dios. Esta claramente no era la voluntad de Dios para su pueblo, no era la voluntad de Dios para sus hijos, no era la voluntad de Dios para aquellos que se llamaban seguidores de Jehová, del Dios de los ejércitos, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, entonces David estuvo mal en tener tantas esposas porque no era la voluntad de Dios. Y de hecho, esto iba contra el mandamiento de Dios, un mandamiento que Dios dio específicamente para los reyes. Porque Dios sabía que un día la nación de Israel iba a querer ser como todas las demás naciones a su alrededor e iba a pedir rey. Y le dio ciertas estipulaciones que eran específicamente para los reyes, para que cuando llegara el momento en el que pidieran rey, los reyes tuvieran estas reglas claramente escritas y supieran que este era el corazón de Dios para ellos. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 17, los versículos 14 al 20, que el Señor muy claramente, muy específicamente, dice lo siguiente. Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, dice el versículo 15, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus hermanos. Entonces, en primer lugar, el rey que escogieran tendría que ser de entre los israelitas. No podrían nombrar a ninguno como su rey si no era de los israelitas, si no era descendiente de una de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? No podían tener un rey extranjero, alguien que fuera extranjero como su rey, sino que pondrás como rey, le dice ahí, tuyo a uno de tus compatriotas. En el versículo 16 de Deuteronomio 17 dice, ese rey, escuchen esto, no deberá aumentar el número de sus caballos. Número 1, esa es una ley para los reyes, no deberán aumentar el número de sus caballos, porque los caballos simbolizaban fortaleza militar, los caballos simbolizaban fuerza militar. El rey que más caballos tenía, que la mayor caballería tenía, se suponía que era el rey más fuerte. Y Dios no quería que ellos pusieran sus esperanzas en la cantidad de caballos que tenían. Quería que mantuvieran sus esperanzas siempre puestas en Él. Que siempre pusieran los ojos en Él, como su Salvador, como su Dios guerrero, como aquel que los iba a defender, como aquel que iba a luchar por ellos. Entonces, no debe aumentar el número de caballos. Y luego noten también, ahí en el versículo 16 sigue diciendo, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos. ¿Sí? Entonces, como pueblo, ustedes nunca deben volver a Egipto. Nunca deben volver a la tierra de donde los saqué, de la esclavitud de donde estaban y de donde yo los saqué con mano fuerte. Esto es algo muy, muy, muy importante para nosotros, porque si Egipto es un tipo del mundo, y Jesús es el que nos ha liberado del pecado del mundo, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros también, así como los israelitas no debían volver a Egipto para adquirir caballos,
para adquirir fortaleza, para adquirir ayuda, para adquirir ningún auxilio de parte de los reyes de Egipto. Nosotros tampoco debemos buscar soluciones para nuestros problemas en Egipto, en el mundo. ¿Sí? Tenemos que confiar en Dios y tenemos que hacer las cosas como Dios dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esta es una lección muy importante que vamos a aprender a través de este pasaje. Porque como hijos de Dios, nosotros siempre debemos buscar la solución a nuestros problemas, debemos buscar las situaciones en las que tenemos que pasar por este mundo, debemos buscar la fortaleza para las pruebas que tenemos que pasar por este mundo en Dios, en los métodos de Dios, en la forma en la que las Escrituras nos mencionan que lo debemos hacer y no como lo hace el mundo. Sigue diciendo ahí en el versículo 16, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Y luego noten el versículo 17 de Deuteronomio 17. Para que su corazón no se desvíe, ese era el temor de Dios. Eso era lo que Dios sabía que iba a suceder. Y quería evitarle al rey que tuviera que pasar por esta situación que va a mencionar aquí. Porque el Señor sabía el corazón que tenían los hombres. Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Él sabe, como dice mi mamá, de qué pata cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y el Señor sabía que si los reyes hacían lo que va a mencionar aquí, su corazón iba a ser desviado de Él a otros dioses. Iba a ser desviado de Él a otras costumbres. Entonces les dice ahí, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si iban a traer mujeres, como vemos aquí que ya comenzó David a traer a hijas de otro rey, a mujeres de otros países, a mujeres de otros pueblos, a mujeres de otros reinos, todas esas mujeres iban a tener sus propios dioses, sus propias costumbres, sus propias maneras de adorar a sus dioses, e iban a contaminar el corazón de los reyes. Esto era lo que Dios quería que los reyes evitaran, porque no quería tener que disciplinarlos, como después vemos que tuvo que disciplinar a algunos de ellos precisamente por cosas como esta. Entonces, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. De nuevo, el oro y la plata, las riquezas, a menudo pueden llevarnos a confiar más en las riquezas que confiar en Dios. ¿Sí? Una de las cosas que está pasando ahorita es que estamos descubriendo, ¿sí?, que el dinero y el ganar dinero para tener y gastar y comprar y hacer y deshacer no es lo más importante en la vida, ¿sí? Al contrario, a veces el tener dinero para gastar y gastarlo como a nosotros nos da la gana nos causa más problemas que el no tenerlo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero muy real. ¿Qué tan barata está la gasolina ahorita comparado con cómo estaba al principio del año? ¿Por qué está tan barata la gasolina? Porque nadie puede salir, nadie puede viajar, nadie tiene que andar saliendo de un lado para otro. Y como no hay demanda para la gasolina, ¿qué sucede? El precio baja, ¿sí? Pero ¿qué nos gusta hacer a nosotros? Nos gusta en el momento que tenemos un rato libre subir a todos al carro y vámonos a dar la vuelta, vámonos a la playa, vámonos al centro comercial, vámonos para aquí, vámonos para allá, vámonos para otro lado, vamos a tomar unas vacaciones, vamos a irnos de viaje, etcétera, etcétera. Y todo el mundo anda afuera, los freeways están cargados de carros y todos tienen que comprar gasolina. ¿Y qué pasa con el precio de la gasolina? Sube. Ahorita, por ejemplo, estamos aprendiendo a vivir nada más con lo necesario, ¿sí? Excepto cuando se trata de desinfectante para manos y papel del baño, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente quiere tener mucho más de lo que necesita, pero en fin. Pero estamos aprendiendo a vivir nada más con lo necesario. Y si no tenemos que salir a comprar, aunque algo se nos antoje mucho, no vamos porque no queremos hacer las colas, porque no queremos porque no queremos arriesgarnos a que alguna persona enferma vaya a estar a un lado de nosotros, diferentes cosas, ¿sí? Entonces, a menudo cuando hay abundancia, esto nos lleva a querer más cosas, a ir a buscar más cosas, y eso hace que en una economía como la nuestra los precios suban, ¿sí? Y como estamos ahorita, que nadie puede salir, nadie puede gastar, no tenemos dinero, nadie tiene dinero extra para andar gastando aquí y allá, muchos de los precios de muchas de las cosas que necesitamos están bajando. Entonces, no deben amontonar mujeres,
No deben amontonar oro y plata en abundancia. Noten lo que dice aquí. Mujeres, oro y plata en abundancia. ¿Por qué? Porque estas cosas desvían el corazón del hombre. Estas cosas desvían el corazón del hombre. Las riquezas desvían el corazón del hombre del corazón de Dios. Las mujeres desvían el corazón del hombre del corazón de Dios. Y tanto lo uno como lo otro lleva al hombre a menudo a dejar lo más por lo menos. A dejar lo sublime, lo que Dios diseñó por cosas que son ideadas y deseadas por el hombre. Versículo 18 de Deuteronomio 17 sigue diciendo: una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Noten, el rey tenía que tener el libro de la ley, una copia del libro de la ley, y debía leerla todos los días para que pudiera él así cumplir con todas las palabras de esa ley y de estatutos y ponerlos por obra. ¿Ustedes creen que para nosotros es menos importante eso? Yo sé que todos como cristianos tenemos varias copias de la palabra de Dios en nuestras casas. Si ustedes como yo quiero tener una Biblia de cada versión y de cada traducción que hay, porque quiero en mis estudios comparar lo que dice una con lo que dice otra, porque una es más fácil de leer y otra tiene explicaciones más profundas o palabras más profundas que me ayudan a tener un mejor entendimiento. Muchos tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 copias de la Biblia en nuestra casa. Dios le pedía al rey que tuviera una, pero ¿qué le pedía que hiciera? Le pedía que la leyera todos los días. Le pedía que la leyera todos los días de su vida, para que aprendiera a temer al Señor su Dios y para que cumpliera las palabras que estaban escritas en esa ley, los estatutos que estaban escritos en esa ley, y las pusiera por obra. Y luego noten cuál iba a ser el resultado de eso en el versículo 20. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. ¿Se fijan? Eso era lo que Dios había dicho a los israelitas cuando les dio la ley, sabiendo de antemano que ellos iban a pedir un día que les pusiera un rey sobre ellos, y les da instrucciones para el rey de las cosas que no debería hacer. Ahora, si se les hace que 6 mujeres son muchas, ¿sí? Y noten que ahí les dijo, así su corazón no se colocará, en el versículo 20 de nuevo, por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Bueno, pues el comportamiento de David, ¿sí? El comportamiento de David de alguna manera se filtró a sus hijos, y se filtró específicamente, podemos ver cómo afectó a uno de sus hijos, que fue uno de los reyes de Israel, que fue Salomón. Porque si se fijan ustedes cómo fue Salomón en esta situación, en esta cuestión, Primera de Reyes 11, los versículos 1 al 4, leemos lo siguiente, noten. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, ahí está lo primero, se casó con la hija de Faraón. Faraón era de Egipto, que fue a donde Dios les dijo que no podían volver ni siquiera por caballos. Noten, se enamoró de muchas mujeres extrañas. Algunas eran de Moab, otras de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres, a las que hizo reinas, y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Todas ellas lo hicieron extraviarse. ¿Se fijan? Lo que Dios les había dicho que iba a suceder fue exactamente lo que sucedió con Salomón. Y vamos a ver que también David fue afectado de alguna manera por ello. En el versículo 4 de Primera de Reyes 11 sigue diciendo:
Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Lo que Dios dijo que iba a pasar fue lo que pasó. Entonces, delante de Dios esta práctica estaba mal. No era, y quiero decirles, ni es aceptable delante de Dios hacer esto. Sí, entonces no me diga nadie que ya ves, en la Biblia dice que David tuvo esta cantidad de mujeres y que Salomón tuvo esta cantidad de esposas y concubinas. Por lo tanto, yo creo que Dios no se enoja o Dios está de acuerdo con ello. De nuevo, ¿sí? Delante de Dios esta práctica estaba mal en aquel entonces, sigue estando mal delante de Dios y no es aceptable. Pero esta práctica no solo iba en contra del mandamiento de Dios para los reyes, sino también contra el corazón de Dios para el matrimonio. Porque tenemos muy claramente en las Escrituras definido el matrimonio y cómo debe ser el matrimonio. Tenemos muy claramente que la poligamia no era parte del plan de Dios. Sí, porque hay quienes dicen de nuevo que la poligamia se practicaba en el Antiguo Testamento y que Dios no parecía condenarla, así que sin duda Dios está de acuerdo con ella. Pero por eso debemos tener un conocimiento completo de todo el consejo de Dios. Por eso debemos conocer todo lo que las Escrituras nos dicen, no nomás tomar versículos de Escrituras aquí y allá que respalden cierta forma o cierta manera de pensar de nosotros o cierta doctrina que nos guste a nosotros y no tener todo el conocimiento de Dios, porque solamente cuando tenemos todo el conocimiento de Dios que podemos entonces con toda seguridad, con toda tranquilidad, con toda confianza decir, ok, entiendo cuál es el corazón de Dios para este asunto. Sí, entonces debemos de conocer todo el consejo de Dios, porque solo así podemos conocer el corazón de Dios en cuanto a esto. Por ejemplo, vamos a remontarnos hasta el principio. ¿Sí? Vamos a remontarnos al libro de Génesis. Y lo que Dios dice acerca del matrimonio desde el principio. Génesis 2:24, todos ustedes conocen el pasaje, estoy seguro. Génesis 2:24 dice el Señor hablando, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Note que no dice a sus mujeres, se unirá a su mujer. Bueno, pues es que entonces nada más había una. Sí, era el propósito de Dios que nada más hubiera una para demostrar que a causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque cuando uno se une a su mujer, ya no debe haber más mujeres para uno. La única mujer que debe haber para uno es aquella a la cual delante de Dios le hicimos votos y le prometimos amarla, protegerla, cuidarla, hasta que la muerte nos separara. Eso es el diseño de Dios. Entonces, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y serán un solo ser. O como dice la Reina Valera 60, serán una sola carne. El Señor Jesucristo lo repite en Mateo capítulo 19 y el versículo 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y de nuevo dice, y se unirá a su mujer, no mujeres. Y los dos, noten que dice los dos, no los tres, o los cuatro, o los cinco. Dice los dos, un hombre y una mujer, serán un solo ser. Está el Señor Jesucristo diciéndolo. Se repite otra vez en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, los versículos 7 y 8. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, el hombre y la mujer, serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Entonces no era, se va a unir a sus mujeres y los tres serán uno solo, o los cuatro serán uno solo, o los 6 serán uno solo. Se va a unir a su mujer y los dos serán uno solo. Los dos serán un solo ser. Entonces está claro que el corazón de Dios en lo que concierne el matrimonio es que sea entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el corazón de Dios.
Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. No hay otro diseño. No hay un estilo de vida alternativo o alterno para vivir. ¿Sí? Ese fue el plan de Dios. Por eso los hizo hombre y mujer. Y por eso los unió uno con el otro. Y les dijo que a causa de esto, que era el matrimonio, el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su mujer, su única mujer, y los dos serían un solo ser. Desde el momento en el que hacen sus votos de matrimonio, el uno para con el otro, y hasta que la muerte los separe. Y por eso debemos tomar en serio esto que estamos viendo ahorita. No decir, pues el rey David era el rey David y era un hombre conforme al corazón de Dios y mira lo que hizo y Dios de todas maneras lo bendijo y Dios de todas... ¿Saben qué vamos a seguir viendo en la historia de la vida del rey David? Que hizo muchas cosas que no debió haber hecho. Y Dios en su misericordia no lo castigó como podría haberlo castigado. Y en ello Dios nos muestra su gracia, su paciencia, su benignidad, su misericordia. Miren mis hermanos, a veces Dios no nos castiga, no porque no merezcamos castigo. No nos castiga porque es paciente, porque es misericordioso, porque quiere darnos la oportunidad de que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a Él. Y nos da la seguridad de que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si vamos a Él, si nos acercamos a su trono de gracia, Él está dispuesto a ofrecer, a dar gracia, cuantas veces vayamos a ese trono, a darnos el oportuno socorro. ¿Sí? Él no quiere condenarnos. Él no quiere condenar a nadie. Los que están condenados única y exclusivamente por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como los varones y yo vamos a ver este próximo sábado en nuestro estudio de Juan capítulo 3. ¿Sí? Esa es la única razón por la que el ser humano va a ser condenado, por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero hasta que lleguemos a su presencia, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, Él nos está dando la oportunidad de que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, nos arrepintamos y encontremos gracia y misericordia delante de Él. ¿Sí? Y por eso es importante que veamos estas cosas y por eso es importante que no pasemos por alto estos pasajes, porque aunque nos presentan a veces algo difícil de estudiar y difícil inclusive de entender, porque yo me acuerdo la primera vez que leí acerca de los tropiezos de David, quedé impresionado, porque la idea que yo tenía acerca de David era la del jovencito que mató a Goliat cuando nadie más del ejército quería ir a pelear con él, y él tuvo la habilidad, con la ayuda de Dios, de acabar con Goliat. Y luego, después de años de juventud y de andar de adulto joven, ¿sí? De andar en el mundo y de hacer todo lo que hice, vuelvo a la iglesia, retomo mi Biblia y veo en las Escrituras pasajes como este, pasajes como la del adulterio que David cometió con Betsabé y todo lo que sucedió después, y me quedé como que, wow, qué bárbaro, ¿verdad? Y aún así Dios tuvo misericordia de David, y aún así Dios le mostró gracia a David. Y ahí fue donde yo dije, ok, si Dios tuvo misericordia de David y Dios le mostró gracia a David, esa es la misma gracia y misericordia que me está ofreciendo a mí. Y ¿saben qué? Yo quiero esa gracia y misericordia. Y espero que todos los que me están oyendo ahorita, todos los que me están viendo ahorita, deseen recibir esa misma gracia y misericordia. Porque sabemos que somos pecadores. Sabemos que merecemos el castigo, sabemos que merecemos la condenación eterna, pero en Cristo Jesús podemos ser librados de ella por la gracia y misericordia de Dios. Y cuando alguien quiere alegar con nosotros acerca de pasajes como este, cuando alguien quiere usar pasajes como este para tratar de hacer menos la Biblia o de hacer menos a Dios o de hacer menos a los hombres que Dios nos dice en su palabra que ha usado, debemos de tomar en serio el consejo que Pablo le da a Timoteo. Porque Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 14 y 15, noten. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor
a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Se fijan, hay veces que debemos de escuchar lo que la otra persona está diciendo, explicarles hasta donde nosotros podemos con el conocimiento que tengamos acerca del pasaje y de por qué está ahí. Y si no tenemos la habilidad para hacerlo, mejor no abrir la boca y decir, ¿sabes qué? Ahorita no sé cómo es que todo esto queda dentro del plan de Dios, pero te prometo que voy a ir a preguntarle a mi pastor, que voy a ir a preguntarle a algún maestro bíblico, que lo voy a estudiar más a fondo y luego vengo y te digo, ¿sí? Pero no nos pongamos a alegar, ¿sí? No nos pongamos a discutir. Sí, entonces Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Sí, a menudo recibimos mensajes en YouTube, algunos de los videos que tenemos y hacen comentarios que, ay Señor, ay Señor, no sé si la persona que me mandó este comentario esté escuchando ahorita, pero si gusta puede mandarme un email a mi correo electrónico personal, calvarysd.com. O me puede llamar a las oficinas de la iglesia al número 619-421-1100, extensión 314. 619-421-1100, extensión 314. Y platicamos acerca del comentario que hizo. Porque este fue el comentario. Y me causa gracia recordarlo ahorita, porque este fue lo que dijo. Y estoy parafraseando, porque no lo puedo sacar ahorita en YouTube, pero estoy parafraseando y dice, qué bárbaro, le estaba creyendo al gordito, así dijo, le estaba creyendo al gordito hasta que mezcló la política con la religión. Ahora, es de un video de hace tiempo, así es que voy a tener que ir a escucharlo, verlo, para ver dónde mezclé la política con la religión. Pero tuvo algo que ver con el aborto y con el matrimonio homosexual, porque dijo, yo no creo en el aborto, ni tampoco creo en el matrimonio homosexual. Pero si a este hombre no le gustan los gobiernos liberales, entonces, ¿qué clase de gobiernos le gusta? ¿El comunismo? Y mi primera reacción fue, ok, le voy a contestar algo. Pero luego me dije a mí mismo, no tiene caso. Porque contestar y empezar a alegar por medio de estos medios de YouTube y todo eso es contraproducente. Porque no está oyendo uno la inflexión de la voz de la otra persona, no está oyendo uno cómo está diciendo lo que está diciendo, si hay sarcasmo o hay sinceridad o hay coraje o lo que, qué sé yo, detrás de las palabras que se están diciendo. Entonces decidí, no voy a contestar, no tiene caso. ¿Por qué? Porque no tiene caso contender acerca de palabras que para nada aprovechan y que solo llevan a la perdición de los que escuchan. Si yo me pongo al tú por tú con alguien que está criticando algo que yo estoy diciendo, que no está entendiendo lo que estoy diciendo, porque llegó a un punto en el video del mensaje en el que dijo, con esto no puedo estar de acuerdo, pero no siguió escuchando lo que sigue y vio todo en contexto, ¿para qué me voy a poner a alegar? De igual manera, cuando alguien alega con nosotros acerca de algún pasaje en las Escrituras que no entiende, porque no conoce todo el consejo de Dios, entonces nosotros no debemos de agarrar la carnada y ponernos a alegar con ellos. No debemos de contender acerca de este tipo de palabras, como de nuevo, como dice Pablo, que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Pero hay una solución para esto. Como cristianos, y como cristiano que Timoteo era, noten lo que le dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esa es nuestra tarea como cristianos. Sí, procurar con diligencia, ser diligentes, ¿sí? En presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. No porque nos aventuramos a contestar una pregunta que no podemos contestar, sino porque hemos estudiado pasajes como este, los hemos visto dentro del contexto, no solamente del capítulo que estamos leyendo, sino dentro del contexto de
todas las escrituras y lo que todas las escrituras dicen, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, acerca del tema, y podemos entonces dar una contestación que tenga sentido, una contestación que a muchos no va a satisfacer, pero que nosotros por el poder del Espíritu Santo hemos podido entender porque Él lo ha aclarado en nuestra mente y nuestro corazón. Y déjenme decirles algo más. Ya casi terminamos aquí esta noche, pero déjenme decirles algo más. Vamos a ver, conforme seguimos con nuestro estudio de la vida de David, que el haber desobedecido a Dios en esto del matrimonio, en no haber seguido el plan de Dios para su matrimonio, ¿sí? Esto va a traerle consecuencias a la vida de David que él nunca hubiera tenido por qué lidiar con ellas, que nunca se hubiera imaginado que iba a tener que lidiar con ellas, pero por no hacer caso a lo que Dios les mandó a los reyes, tuvo que lidiar con ellas y le costó y le costó bastante, especialmente en lo que concierne a sus hijos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y esto debe ser una lección para nosotros también. Porque a menudo, así como David en aquel entonces, quizás vio lo que los otros reyes hacían y cómo los otros reyes se casaban y con quiénes se casaban y cuántas mujeres tenían, etcétera, etcétera. Y decidió seguir a la cultura más que a lo que la palabra de Dios dice. Así nosotros a veces pudiéramos quizás, si no aprendemos la lección, seguir lo que la cultura dice, a lo que la cultura aprueba. O ver bien lo que nuestra sociedad ve bien. O aceptar lo que se está aceptando en nuestros tiempos como normal. Y no prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos dice en su palabra nos lo dice para nuestro bien. No nos dice para hacernos daño. No es un capricho de Dios cuando dice no vayan a hacer esto, no vayan a hacer aquello, vivan de esta manera, vivan de aquella otra. Lo está diciendo porque Él sabe que si lo hacemos, vamos a recibir bendición. Y porque si lo hacemos, Él va a estar a nuestro lado. Y no va a haber necesidad de estarnos corrigiendo. Y no va a haber necesidad de que pasemos por altas y bajas y situaciones que nosotros mismos nos metemos. Sino que vamos a poder caminar con Él tranquilamente y saber que pase lo que pase, Él va a estar ahí con nosotros. Y de nuevo, creo que debe ser una lección para nosotros de que no importa lo que la cultura pruebe o lo que esté bien visto en nuestra sociedad o en nuestros tiempos, nuestra prioridad como hijos de Dios debe ser el ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice, porque de nuevo nos lo dice por nuestro bien. Proverbios capítulo 3, los versículos 5 al 8. Tenemos un consejo que constantemente damos a los jóvenes. Ustedes, padres de familia que tienen hijos que todavía están viviendo su juventud, que están están en medio de la adolescencia, algunos ya están llegando a sus 17, 18 años, están por pasar a ser adultos, algunos quizás ya se han graduado de la high school, ya están trabajando, están yendo al colegio, ya están desenvolviendo sus alas y están queriendo volar. Este es un consejo que continuamente les damos a nuestros hijos, pero creo que es un consejo que todos nosotros debemos tomar de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 al 8 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo y fundirá alivio a tus huesos. ¿Cuántas veces hemos dicho esos consejos? Le hemos dado ese consejo, le hemos citado esos pasajes a nuestros hijos jóvenes. Algunos de nosotros se los hemos estado predicando desde que llegaron a la adolescencia, desde que llegaron a los 12 años,
Ya estábamos diciéndoles estos pasajes, ya se los estábamos tratando. Subráyalo en tu Biblia y memorízatelo y mira lo que dice y escucha el consejo de Dios y escucha el consejo de Salomón y mira, este fue un hombre que fue el hombre más sabio del mundo y de todas maneras porque no hizo eso en su vida, pasó por muchas cosas que no tenía que haber pasado y hizo muchas cosas que no tenía que haber hecho. Y les decimos una y otra vez, hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros tomando ese mismo consejo diariamente? De confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia? ¿O estamos siguiendo lo que nuestro corazón nos dice? Creemos que ya aprendimos todo lo que hay por saber, creemos que ya tenemos todas las soluciones a todos los problemas y hacemos lo que a nosotros se nos hace que está bien y no nos apoyamos en el Señor, no confiamos en Él. Reconócelo en todos tus caminos, lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos. En nuestro camino como empleado, en nuestro camino como patrón, en nuestro camino como padre, en nuestro camino como hijos, en nuestro camino como cristiano, en nuestro camino como anciano en la iglesia, en nuestro camino como siervo de Dios en alguno de los misterios de la iglesia, en nuestro camino como pastores. Lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos, como estudiantes, o nada más en los caminos que nos sentimos bien, como que lo podemos reconocer y en algunos caminos no lo queremos reconocer porque yo así, ya árbol que nace chueco, ya nada lo endereza. O porque todavía estoy joven y me queda tiempo. O porque todavía está muy chico y no puede entenderlo. O porque ya está muy viejo y no se le pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Y disculpen que los llame perro, no lo estoy llamando perro, ese es un dicho, nada más. ¿Sí? Ciertos caminos nada más y no en todos. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses de ti más de lo que debes pensar, como Pablo nos dice también. Teme al Señor y apártate del mal. Si es algo que está mal, si es algo que la Biblia claramente condena, apártate de ello. No porque, no porque Dios te va, si haces eso, Dios te va a castigar. No, porque vas a sufrir las consecuencias de hacer lo que está mal. Y si hacemos todo lo que se nos dice ahí, entonces Él, Dios, será medicina de nuestro cuerpo y infundirá alivio a nuestros huesos. Entre más viejo me hago, más necesito alivio para mis huesos. ¿Sí? Y creo que entre más viejos nos hacemos, más débiles somos. Alguien preguntó una vez o dijo una vez que él pensaba o ella pensaba que entre más viejos éramos, más fácil nos era caminar con Dios. Les digo una cosa, es más difícil, porque nuestra carne es más débil. Tenemos más conocimiento, tenemos más sabiduría y deberíamos de poder usarla, pero nuestra carne es más débil. Y a menudo nos encontramos cayendo en errores y situaciones en las que habíamos caído cuando todavía éramos jóvenes. Otro consejo que Pablo le da a Timoteo es que huya de las pasiones juveniles. Yo les digo a jóvenes y viejos, huyan de las pasiones juveniles. Porque a menudo nuestros cuerpos envejecen, nuestra mente envejece, nuestro corazón envejece, pero nuestras pasiones siguen tan jóvenes como fueron cuando teníamos, cuando éramos jóvenes, 18, 20 y tantos años. Entonces tenemos que ponerles una rienda y es reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. En el Salmo 37, los versículos 3 y 5 dice, confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Confía en Él y Él se encargará de todo. Pero a menudo, ¿qué hacemos? Ponemos ciertas situaciones en sus manos y cuando vemos que no obra como nosotros queremos que obre o tan rápido como nosotros esperamos que obre, ¿qué hacemos? Se las quitamos de la mano y volvemos a hacer las cosas como nosotros queremos. No, mis hermanos, tenemos que darle seguimiento a lo que decimos creer, a lo que leemos en las Escrituras y dejar que Él haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Todo lo que nos da, tenemos que mantenerlo en nuestras manos con mano abierta para que Él ponga y quite conforme sea su perfecta voluntad. Y para concluir, ¿sí? Para concluir, quiero concluir con las palabras de Salomón.
Quiero concluir con las palabras de Salomón que escribió en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13. Todo este discurso termina en lo siguiente. Todo esto, en este caso, en el caso de Salomón, está hablando acerca de todo lo que escribió en el libro de Eclesiastés. Yo estoy aplicando este versículo a todo lo que hemos hablado ahorita. Todo este discurso termina en lo siguiente. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ese debe ser nuestro todo. Eso debe ser lo que buscamos hacer siempre. Ese debe ser lo que despertamos buscando hacer cada día. ¿Sí? Temer a Dios con ese temor reverente que le da el lugar que Él se merece por ser Dios. Pedir que por el poder de su Espíritu y por la gracia tan inmensa que Él puede dar sobre nosotros, podamos cumplir con sus mandamientos, no para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos y queremos honrarlo a Él con nuestras vidas. Y este es el todo del hombre. Esto es lo que nos debe ocupar, ¿sí? Porque si nos ocupamos en esto, todo lo demás va a quedar en donde tiene que estar. Por eso se nos dice en los evangelios, por eso el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Esto es el todo del hombre. David la regó. David no siguió el corazón de Dios en cuanto a esto. Pero de todas maneras, una de las cosas que David tenía era que tenía un corazón noble, moldeable, que cuando se daba cuenta de que había ofendido a Dios, que le había fallado a Dios, iba y buscaba su perdón, iba y buscaba su gracia, como un hijo busca el perdón de su padre. Así es que es mi oración que esta noche vayamos a nuestro Dios como lo que es nuestro Padre Celestial y busquemos en Él lo que andamos buscando, las respuestas que necesitamos, porque es solamente en Él que las vamos a encontrar. Amén. Oremos.